Dios le bendiga, hermano. Le habla nuevamente su hermano Carlos Tejada desde Radio Retorno TV, y este es su espacio Biblia para Todos, en la cual tratamos temas bíblicos, todo lo concerniente a la Biblia, todo lo que tiene que ver con temas que están relacionados a la Biblia, al diario vivir de los cristianos. Y en esta oportunidad quiero darles gracias primeramente a Dios y luego a cada hermano que se ha solidarizado con nuestro proyecto, que nos han escrito, nos han manifestado su gran aprecio, y créanme que valoramos su comentario, valoramos su apoyo, amén. Y en esta oportunidad queremos tratar un tema que ha sido muy hablado en las iglesias y que ha sido muy maltratado, podríamos decir. Y en esta oportunidad yo quisiera dedicar este espacio a hablar sobre el vino. Y pueden surgir la pregunta que se me han acercado personas y me han dicho: ¿puede un cristiano beber vino? ¿Puede un cristiano tomar vino? ¿Puede un cristiano tomar alcohol? Y esa interrogante que tienen varias personas, yo quisiera que a la luz de la palabra el día de hoy podamos ver qué dice la palabra, porque yo pudiera tener una opinión, el que está a su lado, el que nos está escuchando en las distintas redes sociales puede tener su opinión, puede tener su punto de vista, pero ¿qué dice la Biblia sobre el vino? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la bebida, en cuanto al tomar vino a los cristianos? ¿Qué dice la Biblia? Y es lo que quiero tratar con ustedes el día de hoy. Y para comenzar quiero que vayamos al libro de Génesis, en su capítulo 9, verso 20, es donde hace la primera aparición el vino en la Biblia, el vino en el pueblo de Dios. Es donde primera vez se habla concerniente al vino, y fue después del diluvio. Después del diluvio, que Noé y sus hijos, Noé y su familia, asentaron un pueblo, y Dios hizo pacto con Noé y con su descendencia de no destruir la tierra nuevamente. Y es allí donde él empieza un nuevo reto, un nuevo proyecto. Y dice la Biblia que él comenzó a labrar la tierra. Y yo quiero que leamos unos versos de las Escrituras para entender más o menos de qué trata. Dice verso 20 del capítulo 9 del libro de Génesis, que después empezó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y habiendo bebido de su vino, se embriagó y se desnudó dentro de su tienda. Entonces Cam, padre de Canaán, habiendo visto esto, la desnudez de su padre, se lo contó a sus hermanos. Escuche. Enseguida Sem y Jafet tomaron un manto y poniéndolo sobre sus dos hombros, caminaron hacia atrás para cubrir la desnudez de su padre. Estando su rostro hacia atrás, no vieron la desnudez de su padre. Luego despertó Noé de su embriaguez, y sabiendo todo lo que su hijo menor había hecho, dijo: maldito sea Canaán, será para sus hermanos siervo de siervo. Y añadió: bendito es Jehová, Dios de Sem, y Canaán sea su siervo, y sea Jafet engrandecido por Dios, en la tierra de Sem habite, y Canaán sea su siervo. Fíjese, hay algo aquí que introduce al vino a la Biblia, que la primera mención del vino en la Biblia, y trata un aspecto, diría yo, no muy favorable para el vino, una representación. Lo primero es que Noé, como dedicación de agricultura, en medio de su quehacer, él planta una viña. Una viña es el lugar donde hacen la siembra de las uvas, donde cosechan las uvas. Él hace un viñedo. Y dice que
cuando vino el fruto de la tierra, él tomó vino, pero dice que se embriagó. Y esto trajo como consecuencia un descontrol en su vida, a tal punto que dice la palabra que él se desnudó bajo los efectos del alcohol, se desnudó, pero lo hizo en su tienda. Dice que el hijo menor, Can, lo ve y va y se lo cuenta a sus hermanos. Sus hermanos toman un manto y se lo ponen en los hombros y caminan hacia atrás para tratar de no ver la desnudez de su padre. Y yo me he estado preguntando, pero ¿qué tiene que ver esto? ¿Cuál fue el error? Porque cuando Noé despierta de su embriaguez, dice que maldice a Canaán. Y esto ha traído como consecuencia, ha llamado mi atención para tratar de investigar qué pasó allí. Fíjese, cuando Noé despierta, a quien maldice es al nieto, no al hijo. Maldice al hijo de Can, a Canaán. Pero Canaán representaba la descendencia de Can. Pero él lo maldice a tal punto que como consecuencia de esa maldición y de ese deseo de Noé de que se convirtiera en esclavo, cuando usted analiza la genealogía de Can, se da cuenta que ciertamente esta palabra tuvo un efecto sobre la vida de Canaán. Los descendientes de Canaán son los jebuseos, los heveos, los eteos, los fereceos, los jebuseos, todas esas personas que fueron expulsados de la tierra de Canaán cuando llegó el pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Recuerden, la tierra los descendientes de Sem son los israelitas, o sea, los israelitas, Abraham y su descendencia provienen del linaje de Sem. Y Noé bendijo a Sem y le dijo que habitara en la tierra de Canaán. Y específicamente así sucede. Cuando los israelitas entran a la tierra prometida, a Canaán, los que están ahí son los hijos de los descendientes de Can. Pero estas personas son sometidas, son subyugadas, son expulsadas, se vuelven esclavos de Israel. Entonces ahí se ve cumplida la palabra de Noé. Pero lo que me impacta a mí es que esto genera una situación en el seno de la familia. Y aunque el tema es hablar del vino, la consecuencia del vino pueden ser desastrosas. No la consecuencia del vino controlado, sino del descontrol del vino. Noé se embriagó y al embriagarse hay un efecto sobre la familia. Y analizando esto en nuestros días, usted se puede dar cuenta que la mayoría de las familias dominicanas, muchas de ellas han sido afectadas porque en su familia hay personas que son alcohólicas. Y este alcoholismo trastorna la vida de las personas y la convierte tan adicta que la hace dependiente del alcohol. A tal punto que dañan sus hogares, dañan su familia, arruinan todo con tal de seguir bebiendo. Y es parte de nuestra cultura de los dominicanos beber alcohol en descontrol. Por ejemplo, nosotros lo que estudiamos, los terapeutas, a la hora de hacer un genograma familiar, de analizar a la familia para tratar de traer auxilio a la familia, uno de los puntos que tratamos de investigar es si en esa familia hay o hubo un alcohólico, porque los efectos del alcohol podrían estar repercutiendo sobre esa familia. Los efectos de la borrachera
de Noé afectó a tal grado a su familia que afectó todas las generaciones de Can y de Canaán. Entonces, hay personas que me preguntan, me dicen, yo puedo beber vino, yo puedo hacer esto, no es pecado, Jesús hizo el vino. No, mire, si usted se bebe su vino, hágalo para la gloria de Dios. Si usted no bebe vino, hágalo para la gloria de Dios. Lo que yo estoy tratando de hacer es que examinemos a la luz de la palabra y que el que bebe no juzgue o no condene al que no bebe. Pero el que no bebe, que no juzgue ni condene al que bebe. Que haya un equilibrio y que el amor sea preponderante entre nosotros. Por ejemplo, la segunda aparición que hace el alcohol, que hace el vino, perdón, en la palabra, lo hace con un sacerdote, Melquisedec. Cuando Abraham viene de libertar a su sobrino Lot y de vencer a los reyes, quien lo recibe es este sacerdote, Melquisedec, y lo recibe, y parte de su recibimiento le ofreció vino. Él tomó vino y no hubo ninguna consecuencia. ¿Por qué? Porque lo bebió controlado. La Biblia en sí no prohíbe en su totalidad la bebida de vino. La Biblia lo que hace es que controla el consumo del vino. Por ejemplo, el vino llegó a ser tan importante en Israel que se convirtió en parte de su gastronomía. Y pasó de ser parte de su gastronomía, pasa a una parte más especial, que pasa a ser parte de ofrenda también. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, nosotros encontramos que Éxodo 29, 40, encontramos que Dios instituye el vino también como parte de la ofrenda. O sea, cuando usted llevaba una ofrenda al tabernáculo, a los pies de los sacerdotes, te llevaba, por ejemplo, el verso 29 dice que junto con el primer cordero que se ofrezca como ofrenda de libación, usted también iba a llevar 2 kilos de harina fina mezclada con 1 litro de aceite de oliva y 1 litro de vino. O sea, parte de la ofrenda que se llevaba también iba el vino incluido. Y esto le da un sitiar, una posición al vino favorable. Pero, aquí viene el pero, cuando Dios comienza no a prohibirlo, sino a controlar, a decir dónde sí y dónde no se podía usar vino. Por ejemplo, en el libro a los Levíticos, o el libro de Levítico, al libro de los Levitas, en su capítulo 10, verso 9 en adelante, Dios habla con Aarón y sus hijos que se habían dedicado al sacerdocio y le hace un aclarando. Dice, miren, ustedes van a estar al frente de los sacerdotes, al frente de los santos, al frente de los puros, pero en medio de su ejercicio ustedes no pueden tomar vino. Oiga cómo es. Por ejemplo, capítulo 10, verso 9, verso 8, dice, entonces Jehová habló a Aarón diciendo, ni tú ni tus hijos contigo beberán vino ni licor cuando entren al tabernáculo, para que no mueran. Ese estatuto perpetuo a través de su generación, a fin de que ustedes hagan distinción entre lo santo y lo contaminado, entre lo impío y lo puro, y para que instruya a los hijos de Israel en todos los estatutos que Jehová le ha dicho por medio de Moisés. Oiga esto, qué interesante. Porque Aarón y sus hijos representaban la parte del servicio a Dios, la parte de adoración, la parte de la predicación, la parte de los santos, la parte que hacía la relación
de presentar al pueblo ante Dios. Escuche, era el trabajo sacerdotal. Viene haciendo una especie ahora mismo, aunque antes más complicada, pero viene haciendo una especie de los pastores que estaban encargados de la administración, que estaban encargados de todo lo que tenía que ver con el templo, de la guianza, de la enseñanza de la palabra. Y él le dice claro, mire, a la hora que ustedes tienen que ir a ministrar, que tienen que entrar al tabernáculo de reunión, que tienen que hacer ofrenda, que tienen que presentarse delante de mí, ni tú ni tus hijos ni beberán ni vino ni alcohol. Se lo dice claro, no se lo limita de que no beberán ni tú ni tus hijos ni vino ni alcohol, para que no mueran. Escuchen, Dios, sabiendo la consecuencia del alcohol, sabiendo lo que puede arrastrar el alcohol, Dios le hace esta prohibición a tal grado de que si ellos rompían esto, estaba dispuesto a que murieran. O sea, Dios estaba dispuesto a matarlo, por así decirlo. Dios se lo dice claro. Dice, ni tú ni tus hijos pueden beber a la hora de ministrar. A tal punto, ¿por qué? Porque ustedes son los que tienen que instruir a las personas. Ustedes son los que tienen que enseñarle a la persona los mandamientos que yo le he dado a través de Moisés. Ustedes son los que tienen que proclamar a Jehová. Ustedes son los que tienen que predicar la palabra. Pero sobre todo, ustedes tienen que hacer diferencia entre lo puro y lo impuro, entre las personas que se guardan y las que no. Ustedes son los representantes de los que se consagran, de los que se guardan, de los que adoran a Dios. Por tanto, ustedes no pueden estar bajo los efectos del vino o del alcohol. Por eso usted dirá, pero los cristianos beben vino. No. Vamos a entrar en ese aspecto, porque una cosa es que usted sea dado al vino, que usted continuamente beba, que usted sea dependiente del vino, y otra cosa es que en medio del almuerzo, en medio del reposo, o cualquier cosa, usted se toma una copita de vino. Son dos cosas muy distintas. Por ejemplo, usted me puede decir, pero Jesucristo convirtió el agua en vino. Jesucristo dio vino a la gente para que tomase. Sin embargo, usted no encuentra a Cristo bebiendo de ese vino. Usted encuentra a Cristo bebiendo vino cuando Él instituye el vino como representación de su sangre en la Santa Cena. Que ahí el vino toma otra connotación. El vino de por sí, el vino controlado, el vino sagrado, siempre la Biblia lo va ligando a lo espiritual, lo va ligando a lo sagrado, lo va ligando a lo puro, lo va ligando a lo santo, pero de una forma controlada. Ya lo habían incluido ¿en qué? En las ofrendas a Dios. Ya lo habían incluido como parte de la dieta. Ya lo habían incluido, pero también Dios lo había controlado de tal forma que podía hacer diferencia entre uno y otro, a tal punto que las personas podían hacer promesas, pero había que atenerse de vino. Por ejemplo, los nazarenos o los nazareos, cuando hacían un voto a Jehová, que ni se cortaban el cabello ni bebían vino, porque habían hecho una promesa a Jehová, sea por un año, sea por 2 años, por el tiempo que lo hayan hecho, porque no tenía que ser de por vida. No bebían vino, le estaba prohibido la toma de vino. ¿Por qué? Es parte del mandamiento o de la exigencia del mismo Dios. No es algo que lo intuyo yo, no es algo que lo pongo yo, no es algo que lo pone el sacerdote, no. Es algo que lo pone Dios, lo instruye y pone el control sobre él. Y eso, usted se puede dar cuenta que hasta nuestros días el vino puede ser beneficioso incluso para la salud. Usted puede buscar información
y cualquier profesional de la salud, cualquier profesional, le puede dar instrucciones de que ciertamente el vino puede tener algunos beneficios para el ser humano, pero ligado a lo sagrado, ligado a lo espiritual, el vino está controlado. Tal así que vamos a evaluar, para entrar ya en materia más cerca, más aplicada a nosotros. Jesucristo nos da una enseñanza muy poderosa. Y Él nos dice bien claro, dice, mire, no se trata de lo que se come que va a contaminar el hombre, o de lo que se ve. O sea, el yo beberme, yo tomarme una copa de vino, un vaso de vino, no es lo que me va a contaminar. Es lo que sale de mí lo que contamina al hombre, dice Jesús. Sin embargo, agregándole algo a eso, no poniendo más carga, el cristiano debe ser sabio y entendido. Así como Dios le prohibió a Aarón y a sus hijos que tomaran vino, y también se lo graduó, se lo controló al pueblo, se lo controló a los nazareos. Así el hombre de Dios, la mujer de Dios, debe aprender a controlar, debe aprender a limitar. Por ejemplo, no es justo que usted, porque Cristo lo hizo libre, usted convierte esa libertad en libertinaje y diga, como Cristo pagó por mí, usted vaya y se siente lleno el colmadón y empieza a beber cerveza o empieza a beber vino junto con los que no conocen de Dios. ¿Dónde está la diferencia entre los santos y lo inmundo? No hay. ¿Cuál es la diferencia entre la luz y las tinieblas? Si tú eres luz, tú vas a permanecer en luz. Pero si eres tiniebla, te vas a ligar con las tinieblas. Por eso cuando te hagan ofrecimiento, sea de vino, sea de alcohol, no es el pecado que tú te lo bebas. Escuche, no es pecado que usted coja, se lo beba. No es el pecado. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Con quién lo hace? ¿A quién le está enviando un mensaje a la hora de hacerlo? ¿Está guardando el testimonio con hacer? La Biblia te dice que todo lo que haga, hacerlo para la gloria de Dios. Pero el tú beber vino con los impuros, ¿le está dando la gloria a Dios? El tú beber alcohol con los inmundos, ¿le está dando la gloria a Dios? No le está dando la gloria a Dios. Ahora, la gente dice, pero eso no es nada, un poquito de vino, un poquito de sidra, un poquito de esto, un poquito de aquello. La Biblia enseña que hay un famoso pasaje donde los que defienden que no se debe tomar vino enseñan que un poquito de levadura puede leudar toda la masa. O sea, se entiende que un poquito de, no solamente de levadura, sino que hace referencia a cualquier cosa que pueda contaminar, a cualquier cosa que pueda hacerte dependiente, a cualquier cosa que pueda contaminar lo puro, lo santo, debe tratar de evitarse. Por eso, un poquito de vino en un lugar inadecuado, con personas inadecuadas, puede leudar todas las masas. Ahora, un poquito de vino en el lugar correcto, en el momento indicado, puede ser de gran bendición para ti, para los tuyos. Entonces, yo apelo a la conciencia de aquellos que dicen, no, yo bebo porque Cristo me hizo libre y puedo tomar. No, está bien, no hay problema, Cristo te hizo libre. Ahora, sepa dónde lo hace y cómo lo hace. A aquellos que se cohíben totalmente de beber cualquier tipo de vino, cualquier tipo de alcohol, cualquier, no hay problema, pero hágalo para la gloria de Dios. Usted le está dando gloria a Dios con eso, hágalo. Ahora, la Biblia no te lo prohíbe. ¿Cómo que no, varón? ¿Cómo que la Biblia no? No, la
Biblia no te lo prohíbe. No prohíbe la Biblia que el cristiano beba vino controlado. ¿Por qué? Porque a pesar de que es parte de la gastronomía, y que era en tiempo de Jesús parte de la gastronomía, el tomar vino controlado, y que es beneficioso para la salud, usted no encuentra un pasaje bíblico donde tajantemente le prohíba la beba de vino. Por eso es importante que los hermanos que han sido libertados de una atadura al vino, de una atadura al alcohol, debe cuidarse con más detalle, debe cuidarse todavía más que aquel que quizá no tiene esa adicción al vino. Por eso una persona que quizá no toma vino porque quizá ha sido libertado de esa atadura, no debe ser juzgado por aquel que lo toma, por igual el que no lo toma o el que lo toma. Si yo no he sido libertado de esa esclavitud y decido tomarme una copa de vino, no debo ser juzgado por aquel que no la toma. Sin embargo, ¿qué dice? ¿Cómo pone la Biblia el vino? ¿En qué lugar lo pone? ¿En qué situación lo pone? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es aprobable? ¿No aprobable? ¿Se puede? ¿No se puede? En fin, ¿qué concluimos? Bien, mire, Jesucristo, en la persona, Él, en su acción, pone el vino en un sitial favorable nuevamente. Cuando lo instituye como uno de los elementos sagrados, en uno de los sacramentos, en la Santa Cena del Señor. El apóstol Pablo, por ejemplo, hace señalamiento a esta cena de Jesucristo con sus apóstoles, donde comieron vino, donde comieron pan, donde bebieron vino, donde Cristo dijo que esa era su sangre, en representación, en tipología de su sangre. Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que ahora también enseño, que el Señor Jesús, que la noche que murió, la noche que fue entregado, tomó pan, habiéndolo partido, dio gracias, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Luego de haber cenado, dice que tomó la copa, dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto en memoria de mí. Y todos los días que hagan esto, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. O sea, el vino ha estado presente, ha estado en el pasado y estará en el futuro. El vino es un elemento esencial. Ahora, debemos aprender a que como Cristo, como Dios lo controló, así también nosotros controlarlo. Tal es el caso que el apóstol Pablo, ya más de cerca con nosotros, directamente con los gentiles, directamente con los líderes, con la iglesia, no le estoy hablando de Aarón, no, a la iglesia, Pablo le dice a Timoteo, mira, el que quiera ser líder debe tener dominio propio, debe gobernar bien su casa, pero no puede ser dado al vino. O sea, debe ser un hombre capaz de controlar el vino, porque el vino provoca adicción, y no solo que provoca adicción, sino que una vez que ya ha tomado cuerpo en la vida del hombre, lo controla, lo somete, lo subyuga, lo esclaviza. Puede ser un esclavo del vino. Entonces, el hombre, el ministro de Dios, la persona que se dedica a la administración, no puede ser dado al vino. Que usted se vea suyo, no hay problema, usted se ve su copita de vino, su copa, como usted quiera, pero no puede ser controlado por él. Ningún ministro que sea controlado por el vino debe estar ministrando, no está apto para ministrar. Escuche. Ningún cristiano que sea controlado por el vino está apto para ministrar ni para desempeñar un cargo, ni siquiera dentro de la iglesia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pablo le dice a Timoteo y a Tito, los dos pastores jóvenes instruidos, dice, miren, los ancianos, los líderes, todo el que ministra, no puede bajo ninguna circunstancia ser controlado por el vino, no puede ser dado al vino, no le puede gustar mucho el vino, no puede estar bebiendo vino a cada rato. Usted se bebe una copita, no hay problema. Ahora,
en la cena del Señor toma otra connotación, porque en la cena del Señor se entiende que usted está bebiendo vino en representación de la sangre de Cristo. No vaya a ser cosa, que también está el tema muy ligado ahí, que hay gente que piensa que sí, que están bebiendo sangre. No están bebiendo sangre. Eso se llama transubstanciación, o es el planteamiento que hace la iglesia tradicional. Dicen que no es vino, que es sangre lo que se bebe en la cena. No, Cristo lo dijo. Esta es la copa que ha sido dada en representación. Esto representa mi sangre. O sea, cuando usted se bebe el vino que se da en la Santa Cena, ese vino representa la sangre de Cristo. No es la sangre, representa la sangre de Cristo. Es tipología de la sangre de Cristo. Por tanto, debe dársele ese valor. El vino debe ser valorado. Ahora, debe ser controlado, debe ser medible. El vino no puede controlarlo usted. Es ahí donde está el asunto. La mayoría de las personas que, por ejemplo, ahora en pandemia, fueron controladas por el alcohol. Mire cuántas personas no murieron por el alcohol contaminado o adulterado que se bebieron. La pandemia matando gente por un lado y el alcohol matando gente por el otro lado. Y usted se preguntaba, pero ¿por qué no dejan de beber? Son esclavos del alcohol. Pero mire que está matando gente, mató al vecino ahí, y ellos como quiera se siguen bebiendo su alcohol. Pero que han matado 200, que han matado 300, y ellos subiendo fotos bebiéndose su ron. ¿Por qué? Porque son controlados por el alcohol, son controlados por el vino. Por eso es que esas restricciones que el Señor le pone. A los sacerdotes no le dijo, no, ni tú ni tus hijos cuando entren a adorar a Dios, cuando entren a ministrar, deben beber vino. Porque si no pueden morir ahí. Por eso ningún cristiano, hermano que me escuche, si usted se bebe su vino, dele gloria a Dios. Si usted no se lo bebe, dele gloria a Dios. Ahora, sepa que nunca puede ser controlado usted por el alcohol y entonces querer venir a ministrar la palabra de Dios. Porque ¿con qué autoridad? Si la palabra no está para infundir temor, sino dominio propio. En la palabra, no soy yo. Entonces, ¿cuál es tu comentario? ¿Cuál es tu pregunta, tu sugerencia? ¿Qué tú crees? ¿Puede un cristiano beber alcohol? ¿Puede un cristiano tomar alcohol? Sí, no, tal vez, ¿por qué? Que sí, que no. Lo dejo a tu cuestionante. Tú decides. Ahora, yo recomiendo que todo lo que tú hagas, lo hagas pensando en que debe darle la gloria a Dios. Y que si eso que tú haces agrada al Señor. Si lo agrada, pues Dios te bendiga. Si no, pues trata de que sí lo haga. Cualquier comentario, opinión o sugerencia, déjalo en el canal de YouTube o en las redes sociales y ahí estaremos tratando este y cualquier otro tema que sea de tu interés. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Síguenos en Radio Retorno, en YouTube, en Facebook, en las diferentes plataformas y en Biblia para Todos en las diferentes plataformas. Dios te bendiga y Dios te guarde.